Ya no te necesitamos. Esas 6 palabras, pronunciadas por mi propia nuera, Cristina, todavía resuenan en mi mente como una sentencia de muerte. Estaba allí, sobre el frío asfalto, bajo las duras luces fluorescentes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, observando las luces traseras del coche de Sara desaparecer en la noche, dejándome sola en la puerta 12, con solo una tarjeta de embarque arrugada en mi mano temblorosa. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Si ustedes también creen que todavía tenemos valor, incluso después de los 60, escriban 1 en los comentarios. Y por favor, dejen un me gusta y suscríbanse. Demostremos que somos fuertes juntos. Me llamo Evelyn Baker, y a los 72 años, creía saber lo que significaba la familia. Creía entender el amor, el sacrificio y la lealtad. Pero esa noche de marzo, parada en ese estacionamiento del aeropuerto con el viento cortándome como un cuchillo a través de mi abrigo delgado, aprendí que a veces las personas que más amamos son las que más nos hieren. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, tiñéndolo todo de un brillo amarillento enfermizo. Mis piernas temblaban mientras me hundía en un banco de metal frío, presionando mi rostro contra mis manos. 20 años. 20 años que pasé junto a mi esposo Roberto, cuidándolo durante la quimioterapia, masajeando sus pies hinchados después de las cirugías, susurrando historias en la nebulosa de sus sueños con morfina. Había horneado innumerables pasteles para las recaudaciones de fondos escolares, aplaudido en cada recital, cosido disfraces de Halloween para nuestros nietos hasta que mis dedos sangraban por los pinchazos de la aguja. Y ahora, a los 72, me desechaban como un periódico de ayer. El guardia de seguridad pasó caminando, con sus botas haciendo clic sobre el concreto. Quería gritar, contarle que me habían abandonado, que mi propia familia me había dejado aquí como equipaje no deseado, pero la vergüenza mantuvo mi boca cerrada. ¿Cómo le explicas a un extraño que las personas que se supone que te aman más han decidido que no vales nada? Recuerdo el momento exacto en que comenzó. 3 meses antes, estaba sentada en mi sillón favorito, el que Roberto me compró para nuestro 40º aniversario, cuando Sara entró sin tocar. Ya nunca tocaba. «Mamá, tenemos que hablar sobre tu situación habitacional», dijo, sin siquiera molestarse en sentarse. Su voz era diferente, más fría de lo que la había escuchado jamás. «Cristina piensa que sería mejor que te mudaras a un hogar de ancianos». Cristina, mi nuera, que nunca había trabajado un día en su vida, que conducía un Mercedes que yo había ayudado a pagar, que vivía en una casa donde la mitad del enganche provino de los ahorros de Roberto y míos. Cristina pensaba que yo debería mudarme a un hogar de ancianos. «Pero cariño», dije, mi voz apenas un susurro, «esta es mi casa. Tu padre y yo construimos esta vida juntos. Todos nuestros recuerdos están aquí». El rostro de Sara se endureció. «Mamá, estás siendo egoísta. Tenemos nuestras propias vidas que vivir. No podemos estar pendientes de ti todos los días». ¿Todos los días? No la habían visitado en 3 semanas. Esa noche, me senté en mi cocina, la misma cocina donde había cocinado miles de comidas para mi familia, donde había ayudado a Sara con su tarea, donde la había abrazado cuando lloraba por su primer desamor. Miré las paredes cubiertas de fotos, la graduación de Sara, su boda, los primeros pasos de los nietos. En cada foto, yo estaba allí, sonriendo, apoyando, amando. Pero el amor, estaba aprendiendo, no siempre fluye en ambos sentidos. Las llamadas telefónicas comenzaron a llegar a diario después de eso. Cristina llamaba con su voz empalagosa. «Ay, Evelyn, encontramos el lugar perfecto para ti. Es muy conveniente, y harás nuevos amigos». Nunca mencionó que costaba $4,000 al mes, dinero que provendría de la venta de mi casa. La casa que Roberto y yo habíamos ahorrado para comprar hace 45 años. Me quedaba despierta por las noches, mirando al techo, preguntándome cuándo me había convertido en una carga. ¿Cuándo cuidarme se había convertido en una inconveniencia? Había criado a Sara como madre soltera durante 3 años, cuando su padre fue desplegado en el extranjero.
Había trabajado 2 trabajos para pagar su universidad. Había cuidado a sus hijos gratis todos los fines de semana para que ella y Cristina pudieran tener sus citas nocturnas. La mañana en que vinieron a llevarme al aeropuerto, estaba sentada en mi mesa de la cocina, sosteniendo una taza de café que se había enfriado hacía horas. Sara entró primero, seguida por Cristina, que estaba desplazándose por su teléfono como si fuera un recado más en su lista. ¿Lista, mamá?, preguntó Sara, pero no me estaba mirando. Estaba mirando su reloj. No estaba lista. Nunca estaría lista para dejar mi casa, para abandonar la vida que había construido. Pero asentí porque había pasado 72 años siendo complaciente, siendo la buena madre, la buena esposa, la buena abuela que nunca causaba problemas. El viaje al aeropuerto fue silencioso, salvo por las llamadas telefónicas de Cristina sobre las reservas para cenar y las citas para el cabello. Me senté en el asiento trasero como una niña, observando cómo mi vecindario desaparecía por la ventana. La casa donde la señora Peterson solía traerme tomates frescos de su jardín. La esquina donde Roberto me propuso matrimonio en una nevada víspera de Navidad. La escuela donde había sido voluntaria durante 20 años, leyendo a los niños que colgaban de cada palabra, todo desapareciendo tras de mí. En el aeropuerto, apenas me ayudaron con mi única maleta. Había empacado con tanto cuidado, eligiendo solo los artículos más esenciales. Algunos cambios de ropa, mis medicamentos, la foto de Roberto y yo el día de nuestra boda. Todo lo demás, una vida de recuerdos, de tesoros, de amor, se quedó atrás. Tu vuelo sale a las 8, dijo Sara, entregándome la tarjeta de embarque. Te esperan en Denver. La camioneta del centro de atención te recogerá. Asentí, aferrándome al papel como a una tabla de salvación. Pero cuando me volví para despedirme, para darles un último abrazo, el teléfono de Cristina sonó. «Oh, es sobre la reservación del restaurante», le dijo a Sara. «Tenemos que irnos o perderemos nuestra mesa». Fue entonces cuando lo dijo. Esas 6 palabras que me perseguirían para siempre. «Ya no te necesitamos». Y luego se fueron, dejándome allí, de pie en el ruido y el caos del aeropuerto, sintiéndome más sola de lo que me había sentido en toda mi vida. La tarjeta de embarque en mi mano se sentía como un boleto a ninguna parte, un viaje de ida a la irrelevancia. Pero mientras estaba sentada en ese banco frío, sollozando hasta que mis lágrimas se secaron, sucedió algo inesperado. Recordé la pequeña cartera de cuero que Roberto siempre me decía que mantuviera cerca. Mi pasaporte. Lo llamaba mi boleto a la esperanza, porque en nuestros días de juventud habíamos soñado con París, Tokio, Buenos Aires, lugares donde seríamos anónimos, donde podríamos ser quienes quisiéramos ser. Saqué la cartera de mi bolsillo del abrigo con dedos temblorosos. Las páginas estaban manchadas de sellos. Cancún 1985, Dublín 1990, Banff 1996. Cada uno susurraba lo mismo. Todavía existes. Todavía importas. Y entonces lo vi. El sello de Florencia de 2005. Roberto y yo habíamos ido allí para nuestro aniversario, deambulando por galerías de arte y compartiendo gelato en la Piazza della Signoria. Me sentía tan viva allí, tan libre, tan hermosa a pesar de tener 65 años. Presioné mi dedo sobre ese sello y sentí que algo se removía en mi pecho. Una brasa de la mujer que había sido antes de que la enfermedad y el abandono atenuaran mi luz. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de la aerolínea. ¿Vuelo a Denver? Cancelado. ¿Vuelo a Florencia? Buscando. Disponible. Sale en 2 horas. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba la pantalla. Podía escuchar la voz de Roberto en mi memoria. Evelyn, mi amor. No dejes que te apaguen la luz. Eras extraordinaria mucho antes de ser esposa y madre. Recuerda eso. Presioné confirmar, y vi cómo llegaba el correo electrónico de confirmación a mi bandeja de entrada. Mi garganta se contrajo mientras susurraba al aire vacío que me rodeaba. Todavía estoy aquí. Lo último que hice antes de abordar fue enviar un mensaje de texto a Sara. Vuelo a Denver cancelado. No te preocupes por mí. Estoy exactamente donde necesito estar. Luego apagué mi teléfono y caminé hacia la puerta 15, hacia Florencia, hacia lo que fuera que me esperara al otro lado de esta traición,
Por primera vez en meses, no caminaba hacia el plan de alguien más para mi vida. Caminaba hacia el mío. El avión a Florencia zumbaba silenciosamente a mi alrededor mientras miraba por la ventana el interminable Atlántico abajo. En la oscuridad de la cabina, con la mayoría de los pasajeros dormidos, mi mente se remontó a donde todo comenzó. A la mujer que solía ser antes de convertirme en la sombra de otra persona. Tenía 23 años cuando me casé con Roberto Baker en la pequeña iglesia metodista en Naucalpan, Estado de México. Mi vestido de novia costó 57 pesos, ahorrado centavo a centavo de mi trabajo en el restaurante local. Recuerdo estar de pie en ese altar, mirando a los amables ojos marrones de Roberto, creyendo con cada fibra de mi ser que estábamos construyendo algo hermoso juntos, algo igualitario, algo duradero. Qué ingenua era. La primera señal debió ser nuestra luna de miel. Habíamos planeado un viaje modesto a las Barrancas del Cobre, pero 2 días antes de la boda, la madre de Roberto llamó. Tenía dolores en el pecho. De los de verdad esta vez, insistió, aunque la habíamos apresurado a su lado 2 veces ese mes por falsas alarmas. Así que, en lugar de nuestra luna de miel, pasamos 4 días en una sala de espera estéril del hospital, mientras se sometía a pruebas que no revelaron más que ansiedad. La familia es lo primero, dijo Roberto, apretando mi mano mientras nos sentábamos en esas incómodas sillas de plástico. Asentí, tragándome mi decepción como una pastilla amarga. Esa frase se convertiría en la banda sonora de nuestro matrimonio. La familia es lo primero. Lo que no entendía entonces era que, en el mundo de Roberto, yo no era familia. Era la cuidadora de la familia. Cuando Sara nació 3 años después, pensé que todo cambiaría. Sosteniendo a ese bebé pequeño y perfecto en mis brazos, me sentí completa por primera vez en mi vida. Pero la idea de Roberto sobre la paternidad era proveer económicamente, mientras yo me encargaba de todo lo demás. Alimentaciones a medianoche, cambios de pañales, citas médicas, noches sin dormir cuando tenía cólicos. Todo mío. Me daba unas palmaditas en el hombro y decía, «Eres mucho mejor que yo en esto, cariño. Es natural para ti. Natural». Como si sacrificar el sueño, las ambiciones profesionales y la identidad personal estuvieran codificados en mi ADN porque nací mujer. Cuando Sara tenía 6 meses, mencioné volver a trabajar. Había sido contadora antes del matrimonio, buena con los números, organizada, confiable. Había una vacante en la firma de contabilidad del centro, y podríamos usar los ingresos adicionales. El rostro de Roberto se oscureció. ¿Qué clase de madre quiere abandonar a su bebé por un trabajo? Sara te necesita, Evelyn. Te necesitamos aquí. Así que me quedé, y me quedé, y me quedé. Los años se difuminaron en una niebla de deber doméstico. Mientras Roberto construía su carrera en la gestión de la construcción, viajando a sitios por todo el centro del país, yo construí nuestro hogar. Pinté cada habitación, planté cada flor, cociné cada comida. Cuando Sara comenzó la escuela, me convertí en la madre de la clase, la tesorera de la PTA, la voluntaria que organizaba cada venta de pasteles y feria del libro. Las otras madres bromeaban. «No sabemos cómo haces todo, Evelyn», pero había un filo en sus risas, como si mi dedicación de alguna manera avergonzara su enfoque más equilibrado de la maternidad. La verdad era que ya no sabía cómo hacer nada más. Había olvidado quién era más allá de ser esposa y madre. La madre de Roberto se mudó con nosotros cuando Sara tenía 12 años. Osteoporosis, afirmó, aunque se movía bien cuando le convenía. Durante 6 años, serví 3 comidas al día a una mujer que criticaba todo, desde mi estofado hasta la limpieza de la casa. La primera esposa de Roberto hubiera sazonado esto de manera diferente, solía decir, aunque no había una primera esposa. «Oh, los zócalos de mi habitación están polvorientos de nuevo, Evelyn. No sé qué haces todo el día». Lo que hacía todo el día era trabajar. Trabajo interminable, invisible, no apreciado. Cuando Sara fue a la universidad, pensé que tal vez Roberto y yo podríamos reconectarnos. Tal vez viajar a esos lugares con los que habíamos soñado como recién casados. Pero la salud de su madre se deterioró. O eso afirmó. Y me convertí en su cuidadora a tiempo completo.
Comidas en bandejas, medicamentos organizados en recipientes semanales de pastillas, citas médicas 3 veces por semana por dolencias que nunca terminaban de sumar nada serio. «¿Eres tan paciente con ella?», decía Roberto cuando llegaba a casa del trabajo. «No tengo tu don para cuidar». Don, como si ser utilizada fuera algo por lo que estar agradecida. Sara conoció a David en su 3er año y se casaron justo después de graduarse. Había esperado una nuera que pudiera convertirse en amiga, alguien que compartiera la carga de las obligaciones familiares. En cambio, obtuve a Cristina, la hermosa, la privilegiada Cristina, que había crecido en una casa con una empleada doméstica y un cocinero. Cristina, que pensaba que el trabajo doméstico estaba por debajo de su posición en la vida. «Ay, Evelyn», solía decir, mirándome preparar la cena de acción de gracias para 14 personas, mientras ella se sentaba en la isla de la cocina limándose las uñas. «Eres muy buena en todo esto. Yo lo arruinaría todo, así que cociné, y limpié, y serví, y limpié después», mientras Cristina publicaba fotos en Instagram de la hermosa comida que había ayudado a preparar. Los nietos llegaron después, primero Tyler, luego Madison, luego la pequeña Emma. Los amaba ferozmente, desesperadamente, de la forma en que amas cuando estás hambrienta de afecto. Pero incluso ese amor fue convertido en arma contra mí. Cuidar a los niños los sábados se convirtió en algo esperado, luego exigido. Las vacaciones familiares se convirtieron en que yo cuidara a los niños mientras los adultos se divertían. Las mañanas de Navidad se convirtieron en que yo preparara elaboradas fiestas, mientras todos los demás abrían regalos y se relajaban. «A la abuela le encanta hacer esto», le decía Sara a los niños cuando ocasionalmente protestaban que yo estaba trabajando en lugar de jugar con ellos. «La hace feliz». ¿Me hacía feliz? Había perdido la cuenta de lo que sentía la felicidad. La peor parte era el dinero. Roberto manejaba todas nuestras finanzas con mano de hierro, repartiendo el dinero de la compra como una mesada mientras mantenía un control completo sobre nuestras inversiones, ahorros y compras importantes. Cuando preguntaba sobre la planificación de la jubilación o nuestro testamento, él me daba palmaditas en la cabeza con condescendencia. «No te preocupes, mi amor, por esas cosas. Ya lo tengo todo arreglado». Pero yo sí me preocupaba. Tarde en la noche, cuando Roberto roncaba a mi lado y la casa crujía con el peso de todos mis sueños incumplidos, me preocupaba por todo. ¿Y si algo le pasaba? ¿Y si me enfermaba? ¿Y si la familia decidía que ya había vivido demasiado? Ese último temor resultó profético. El diagnóstico de cáncer de Roberto llegó un martes de septiembre. Cáncer de páncreas en etapa 3. El oncólogo nos dio estadísticas que sonaban como una sentencia de muerte pronunciada con terminología médica. 6 meses, tal vez 1 año con tratamiento agresivo. Por primera vez en nuestros 49 años de matrimonio, Roberto se veía asustado, vulnerable, humano. «No puedo hacer esto solo, Evelyn», susurró esa noche, tomándome de la mano como si fuera un salvavidas. «Te necesito». Me necesitaba. No mis habilidades para cocinar, limpiar o cuidar, sino a mí, a la mujer que estaba debajo de todos esos roles. Apreté su mano e hice una promesa que cumpliría sin importar el costo. «Estoy aquí, Roberto. No me voy a ninguna parte». Los siguientes 18 meses pusieron a prueba esa promesa a diario. Sesiones de quimioterapia que duraban horas. El cuerpo de Roberto traicionándolo de maneras humillantes. Dolor que lo hacía llorar como un niño. Le sujetaba la cabeza cuando vomitaba. Le cambiaba la ropa cuando ocurrían accidentes. Le leía cuando el dolor era demasiado para conversar. Sara y Cristina lo visitaban ocasionalmente, trayendo flores y simpatía que duraban exactamente lo que duraba su atención. Se quedaban 1 hora, tal vez 2, charlando y revisando sus teléfonos antes de partir con promesas de regresar pronto. Pronto siempre parecía ser el próximo mes, o el mes siguiente. «Ellas tienen sus propias vidas», decía Roberto cuando señalaba su ausencia. «No podemos esperar que pongan sus vidas en espera por nosotros». ¿Pero no era exactamente lo que yo había hecho por ellas? Poner mi vida en espera durante décadas, cancelando planes, sacrificando oportunidades,
¿Envejeciendo al servicio de sus necesidades y deseos? La noche que Roberto murió, yo estaba sola con él. Sara estaba en una conferencia de trabajo en Las Vegas. Cristina en un fin de semana de spa en Scottsdale. Ambas prometieron visitarnos el fin de semana siguiente. Pero Roberto no tenía un fin de semana siguiente. Se fue a las 3:17 a.m., mientras yo le sostenía la mano y le susurraba historias sobre nuestros primeros días juntos, cuando éramos jóvenes y creíamos en él para siempre. Llamé a Sara desde la habitación del hospital, el cuerpo de Roberto aún caliente a mi lado. «Ay, mamá», dijo, y pude escuchar el sonido de las máquinas tragamonedas tintineando de fondo. «Lo siento mucho. Volaremos mañana para los arreglos». Arreglos. Como si la muerte de su padre fuera solo otro elemento en su lista de tareas pendientes. Llegaron 2 días después. Cristina inmediatamente se hizo cargo de la planificación del funeral con la eficiencia de alguien que organiza una cena. Eligió el ataúd. Roberto hubiera querido algo sencillo. Las flores. Nada demasiado dramático. Y el menú de la recepción. Que sea ligero, la gente no quiere comida pesada cuando está de duelo. Yo estaba sentada en mi propia sala de estar, viendo a extraños planificar el funeral de mi esposo, sintiéndome como una invitada en mi propia vida. La lectura del testamento llegó una semana después. El abogado de Roberto, el licenciado Henley, había sido nuestro abogado de familia durante 30 años. Aclaró su garganta con nerviosismo al abrir los documentos. «A mi amada esposa Evelyn», leyó, «le dejo nuestra casa en la calle Madero número 47, junto con todos sus contenidos, y el saldo total de nuestra cuenta de ahorros conjunta, que actualmente asciende a $347,000. La cara de Sara se puso blanca. A Cristina se le cayó la boca. «Eso no puede estar bien», dijo Cristina, inclinándose hacia adelante en su silla. «¿Y Sara? ¿Y los nietos?» El licenciado Henley continuó leyendo. «A mi hija Sara le dejo mi colección de monedas antiguas y mis herramientas, esperando que recuerde las horas que pasamos juntos trabajando en proyectos cuando era joven. Las monedas valían quizás $3,000. Las herramientas, significativamente menos». Cristina se levantó abruptamente. «Esto es ridículo. Obviamente no estaba en su sano juicio cuando escribió esto. Lo vamos a impugnar». Pero no pudieron impugnarlo. Roberto había estado lúcido, el testamento estaba debidamente certificado, y cada detalle legal era impecable. Por primera vez en mi vida adulta, tenía independencia financiera y seguridad. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, me sentía aterrorizada, porque ahora entendía la verdad que se haría terriblemente clara en los meses siguientes. Mi familia nunca me había amado por lo que era. Me habían amado por lo que proporcionaba. Y ahora que yo controlaba los recursos que siempre habían considerado su derecho de nacimiento, estaban a punto de mostrarme exactamente qué clase de personas eran en realidad. El capitán del avión anunció nuestro descenso a Florencia mientras me limpiaba las lágrimas de las mejillas. Debajo, el campo italiano se extendía como una pintura renacentista, prometiendo belleza y posibilidad. Detrás de mí, en Ciudad de México, había una vida de servicio, sacrificio y amor condicionado. Delante de mí estaba lo desconocido. Por primera vez en 72 años, estaba a punto de descubrir quién era realmente Evelyn Baker, cuando no estaba ocupada siendo todo para todos los demás. Los primeros meses después del funeral de Roberto transcurrieron en una niebla de dolor y papeleo. Me movía por nuestra casa como un fantasma, tocando superficies que él había tocado, oliendo su colonia que aún persistía en su ropa en el armario. El silencio era ensordecedor después de 50 años de la respiración de otra persona, ronquidos y tos matutina resonando por las habitaciones. Pero no era solo la ausencia de Roberto lo que me atormentaba. Era la repentina, calculada retirada de mi familia. Comenzó con cosas pequeñas, pequeños cortes que sangraban lentamente, casi imperceptiblemente. Sara solía llamar cada domingo por la noche. Hablábamos durante 1 hora sobre su trabajo, las actividades de los niños, los chismes del vecindario. Esas llamadas habían sido mis salvavidas durante la enfermedad de Roberto, la única constante en un mundo que se había vuelto impredecible y aterrador. Pero después de la lectura del testamento,
Las llamadas se hicieron más cortas. 15 minutos, luego 10, luego solo una rápida llamada que se sentía más como una obligación que como amor. ¿Cómo estás, mamá?, preguntaba, pero podía escuchar la impaciencia en su voz, el sonido de alguien haciendo varias tareas a la vez, probablemente desplazándose por su teléfono o doblando la ropa mientras hablábamos. Me las arreglo, decía. Porque ¿qué más podía decir? ¿Que me estaba ahogando en la soledad? ¿Que algunos días me olvidaba de comer porque no había nadie para cocinar? ¿Que le hablaba a la foto de Roberto como si pudiera responder? Eso es bueno, mamá. Eso es realmente bueno. Oye, tengo que irme. Y se iba, dejándome sosteniendo un teléfono que zumbaba con el tono de marcar, preguntándome cuándo me había convertido en una molestia. Las visitas de los nietos se detuvieron por completo. Tyler, que solía pasar un fin de semana de cada 2 conmigo, de repente tenía práctica de fútbol, fiestas de cumpleaños, pijamadas que aparentemente no se podían reprogramar. Madison, mi pequeña artista, a la que le encantaba cuando le enseñaba a tejer, ahora estaba demasiado ocupada con la escuela para venir, y Emma, la dulce Emma de 6 años, que solía rogarme que la dejara ayudarme a hornear galletas, simplemente desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Cuando le pregunté a Sara sobre traerlas, su respuesta fue clínica. Mamá, están creciendo. Ahora tienen sus propios amigos, ¿entiendes? Entendía. Entendía que su abuela se había vuelto prescindible ahora que su herencia futura ya no estaba garantizada. El comportamiento de Cristina se volvió particularmente cruel en su sutileza. Todavía sonreía cuando me veía. Todavía preguntaba por mi salud con aparente preocupación. Pero ahora había hielo debajo de la calidez. Un cálculo que me erizaba la piel. Evelyn, te ves muy delgada, decía, inclinando la cabeza con falsa simpatía. ¿Estás comiendo lo suficiente? Tal vez es hora de pensar en que alguien te revise con más regularidad. Traducción. Te estás convirtiendo en una carga y estamos documentando tu declive. Las festividades fueron lo peor. El Día de Acción de Gracias llegó 6 meses después de la muerte de Roberto, y supuse que yo sería la anfitriona como lo había sido durante 30 años. Pasé días preparándome, limpiando la casa hasta que brillara, encargando el pavo de 20 libras, planeando un menú que alimentaría a 15 personas. Incluso compré nuevos manteles, queriendo que todo fuera perfecto para nuestra primera reunión familiar sin Roberto. Sara llamó el martes antes del Día de Acción de Gracias. Mamá, sobre el jueves. Su voz tenía ese tono cuidadoso que la gente usa cuando está a punto de dar malas noticias. Los padres de Cristina nos invitaron a su club de campo. Es de último momento, pero los niños están muy emocionados con la alberca y las actividades que tienen planeadas. Estaba de pie en mi cocina, rodeada de bolsas de comestibles llenas de comida que había comprado para un festín que nunca sucedería, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Pero ya lo preparé todo. Susurré. El pavo está encargado. Compré suficiente comida para todos. Lo sé, mamá. Y lamento el momento. Tal vez el próximo año podamos planificar mejor. El próximo año. Como si este año, mi primer día de acción de gracias como viuda, no importara en absoluto. ¿Qué hay de Navidad?, pregunté, odiando lo desesperada que sonaba. Bueno, los niños realmente quieren probar el esquí este año. Cristina encontró este gran resort en las montañas. Colgué y me quedé de pie en mi cocina silenciosa, mirando bolsas de comestibles que en su mayoría se echarían a perder antes de que pudiera comerlas sola. Esa noche, llamé al comedor comunitario local y doné todo. Al menos alguien se beneficiaría de mi cuidadosa planificación. Pasé el Día de Acción de Gracias viendo películas antiguas y pretendiendo que no estaba esperando una llamada telefónica que nunca llegó. La Navidad fue peor. Ninguna invitación, ninguna explicación, solo silencio. Compré regalos para los nietos y los envolví cuidadosamente. Luego tuve que guardarlos en mi armario porque no había ninguna visita planeada, ningún intercambio programado. Los regalos permanecieron allí durante meses. Un santuario a mi irrelevancia. La víspera de Año Nuevo, hice algo que nunca había hecho antes. Fui a la sala de emergencias. No porque me estuviera muriendo, aunque a veces sentía que sí.
Fui porque me dolía el pecho, y tenía miedo, y no tenía a quién llamar. El dolor resultó ser ansiedad, síntomas cardíacos inducidos por el estrés. Así lo llamó el joven médico, recetando pastillas que no podía pronunciar. ¿Hay alguien a quien le gustaría que contactáramos?, preguntó amablemente la enfermera. Le di el número de Sara, pensando que seguramente esto provocaría una visita, una llamada telefónica, algún reconocimiento de que yo importaba. La enfermera regresó luciendo incómoda. Dejé un mensaje, pero... Bueno, el buzón de voz estaba lleno, con mensajes más importantes que las noticias sobre la salud de su madre. La primavera trajo el cumpleaños de Roberto. Siempre había hecho su pastel de chocolate favorito, incluso después de que no podía comer mucho durante los tratamientos contra el cáncer. Este año lo hice de todos modos, por hábito o esperanza o alguna necesidad desesperada de mantener la tradición. Estaba sentada en la mesa de la cocina con una rebanada de pastel y una taza de café, hablando con su silla vacía sobre mi día, cuando Sara llegó sin previo aviso. Se dejó entrar por la puerta trasera, una presunción que alguna vez se sintió como intimidad familiar, pero que ahora se sentía como una violación. «Mamá, tenemos que discutir tu situación». Se sentó frente a mí, sacando una carpeta gruesa con documentos. Su expresión era seria, como probablemente lucía cuando despedía a los empleados de su firma de marketing. «Cristina y yo hemos estado hablando, y nos preocupa que vivas sola en esta casa tan grande. No te estás volviendo más joven. Y después de esa visita a la sala de emergencias, eso no fue nada», dije rápidamente. «Solo estrés. El médico dijo que estoy bien. Mamá». Su voz tenía ese tono condescendiente que los adultos usan con los niños difíciles. «Tienes 72 años. Estás hablando con sillas vacías. Los vecinos se han dado cuenta». El calor me inundó la cara. La señora Patterson, de al lado, me había estado observando a través de la ventana de su cocina, informando mi duelo privado a mi hija como si fuera una paciente mental peligrosa. «Esta casa es demasiado para ti», continuó Sara, extendiendo papeles por mi mesa como evidencia en un juicio. «El mantenimiento, los servicios públicos, el trabajo en el jardín, no es práctico. Puedo contratar ayuda». «¿Con qué dinero, mamá? ¿Tienes idea de cuánto te dejó papá? ¿Has mirado las cuentas últimamente?» En realidad, no lo había hecho. Roberto siempre había manejado nuestras finanzas, y después de su muerte, me había sentido demasiado abrumada para lidiar con los estados de cuenta bancarios y las carteras de inversión. Solo sabía que había dinero, suficiente para pagar las facturas, suficiente para sentirme segura. La sonrisa de Sara era afilada como una cuchilla. «Mamá, las facturas médicas del tratamiento de papá, los costos del funeral, los impuestos. Quedan menos de 50,000 pesos». La habitación se inclinó. «Eso es imposible. El abogado dijo que había más de 300,000. Eso fue antes de los gastos, mamá. El tratamiento contra el cáncer es costoso, y papá tomó algunas decisiones de inversión cuestionables en sus últimos meses. Creo que los medicamentos para el dolor afectaron su juicio». Empujó un estado de cuenta bancario por la mesa. El número en la parte inferior hizo que mi visión se nublara. 47,832,19 pesos. «Pero incluso si eso es cierto», dije, mi voz apenas un susurro, 50,000 todavía es suficiente para... ¿Para qué? ¿Pagar por esta casa durante quizás 2 años? ¿Qué pasa entonces, mamá? ¿Qué pasa cuando tienes 75 años y estás completamente en la ruina? Los papeles frente a mí nadaban mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Sara extendió la mano por la mesa y me dio unas palmaditas en la mano con falsa simpatía. «Es por eso que encontramos Sunset Manor. Es un lugar hermoso, de primera categoría. Tienen actividades, atención médica en el lugar, comidas incluidas. Te encantaría estar allí». Tomé el folleto que había colocado frente a mí. Sunset Manor parecía un hospital tratando de hacerse pasar por un hotel. Paredes color beige, alegría artificial, ancianos sentados en sillas de ruedas con aspecto vacío y olvidados. «¿Cuánto?», pregunté. «Solo 4,000 pesos al mes. Y eso incluye todo. Habitación, comidas, actividades, incluso servicio de lavandería. 4,000 pesos al mes. Toda mi herencia restante duraría exactamente 1 año.
¿Qué pasa cuando se acaba el dinero? La expresión de Sara parpadeó por un momento, revelando algo frío bajo su acto de hija preocupada. Bueno, está el seguro social, por supuesto. Tienen diferentes instituciones para personas que necesitan asistencia financiera, asilos estatales, almacenes para los pobres y olvidados. Sara, dije con cuidado, ¿a dónde iré cuando se acabe el dinero? Se levantó, recogiendo sus papeles con una eficiencia brusca. Mamá, te estás buscando problemas. Un año es mucho tiempo. ¿Quién sabe qué podría pasar? ¿Quién sabe qué podría pasar? Como si tal vez muriera convenientemente antes de convertirme en una carga financiera demasiado grande. Esa noche, hice algo que debería haber hecho meses antes. Llamé al abogado de Roberto, el licenciado Henley. Señora Baker. Su voz era cálida, familiar. ¿Cómo se encuentra? Licenciado Henley, necesito preguntarle sobre el testamento, sobre el dinero que Roberto me dejó. Hubo una pausa. ¿Qué le gustaría saber específicamente? Sara dice que solo quedan 50,000 pesos. Dice que las facturas médicas y las malas inversiones... Señora Baker, creo que deberíamos reunirnos en persona. ¿Está libre mañana por la mañana? Su oficina olía a cuero y libros viejos, lo mismo que durante la lectura del testamento. Pero esta vez, cuando abrió el archivo de Roberto, su expresión era preocupada. Señora Baker, tengo que preguntar, ¿firmó algún documento recientemente? ¿Tal vez formularios de poder notarial? ¿Autorizaciones de inversión? Yo no estoy segura. Hubo tantos papeles después de la muerte de Roberto. Sara me ayudó con la mayoría de los asuntos legales. Dijo que era demasiado complicado para que yo lo manejara sola. El licenciado Henley sacó una pila de documentos, cada uno con mi firma, firmas que apenas recordaba haber hecho, que me explicaron como trámites de rutina y documentos fiscales. Señora Baker, estos formularios le dieron a Sara acceso completo a sus cuentas. Ha sido su apoderada financiera durante los últimos 8 meses. La habitación giró. ¿Qué significa eso? Significa que ha estado administrando su dinero, todo. Y de acuerdo con estos registros bancarios, me mostró una impresión de computadora que hizo que mi estómago se encogiera. Ha habido algunas transacciones inusuales. Transferencia a cuenta personal S. Morrison, $75,000 transferencia a fideicomiso familiar. Morrison, $125,000 compra de inversión. Portafolio de alto riesgo, $50,000. La lista continuaba. Mi herencia había sido sistemáticamente saqueada, drenada en transferencias e inversiones que beneficiaban a todos menos a mí. Pero esto es un fraude. Susurré. Esto es un robo. La expresión del licenciado Henley era sombría. Es complicado, señora Baker. Técnicamente, como su apoderada, Sara tenía el derecho legal de realizar estas transacciones. Demostrar que actuó en contra de sus intereses en lugar de a favor de ellos. Eso sería muy difícil. Me senté en esa silla de cuero, mirando documentos que revelaban la verdad que había sido demasiado confiada para ver. Mi hija no solo había heredado la frialdad de mi esposo hacia mí, había heredado su visión de mí como un recurso que debía ser administrado, controlado y, en última instancia, agotado. ¿Me usaron? Pregunté al aire vacío de mi auto, mientras estaba sentada en el estacionamiento del abogado después. La pregunta resonó en mi mente mientras conducía a mi casa, la casa que querían vender, la casa que representaba el último vestigio de mi independencia. Me usaron. Había sido todo. Mi matrimonio, mi maternidad, mis 50 años de servicio y sacrificio, nada más que una elaborada operación de extracción. Había pasado toda mi vida adulta siendo lenta y sistemáticamente vaciada de todo lo que me hacía valiosa, hasta que todo lo que quedaba era una cáscara que podían desechar cuando la conveniencia lo exigía. Esa noche, me senté en mi mesa de la cocina con la taza de café favorita de Roberto, la que decía, el mejor papá del mundo, que le había comprado hacía 20 años. La sostuve con cuidado, este remanente de una vida que se había sentido real, aunque no lo fuera, y por primera vez desde su muerte, me permití sentir algo más que dolor. Sentí rabia, rabia pura,
limpia, clarificadora que quemó la niebla de confusión y la duda que había nublado mi juicio durante meses. Habían contado con mi conformidad, mi condicionamiento para aceptar lo que decidieran que era mejor para mí. Pero mientras estaba sentada en mi tranquila cocina, rodeada de 50 años de recuerdos y traiciones, me di cuenta de algo que cambiaría todo. Había terminado de ser usada. Había terminado de ser manejable. Había terminado de desaparecer silenciosamente para hacer sus vidas más convenientes. Mañana comenzaría a contraatacar. Pero esta noche lloraría, no solo por Roberto, sino por la mujer que solía ser antes de aprender que el amor podía ser un arma utilizada contra las personas que lo sentían más profundamente. A la mañana siguiente de mi reunión con el licenciado Henley, me desperté con una claridad que no había sentido en años. La rabia que me había consumido la noche anterior se había cristalizado en algo más duro, más enfocado, determinación. Me vestí con cuidado ese día, no con la ropa cómoda de casa con la que había estado viviendo desde la muerte de Roberto, sino con el traje azul marino que había usado para ocasiones importantes. Quería parecer la mujer en la que estaba a punto de convertirme. Mi primera parada fue el banco. Señora Baker, la gerente, una joven llamada Jennifer, me saludó con cortesía profesional. ¿Cómo podemos ayudarla hoy? Quiero revocar el poder notarial que le di a mi hija. Inmediatamente. Las cejas de Jennifer se alzaron ligeramente. Por supuesto. Necesitaremos algunos documentos. Y debo mencionar que cualquier transacción pendiente, cancélenlas todas, dije con firmeza. Todas y cada una. Y quiero registros detallados de cada transacción realizada bajo ese poder notarial durante los últimos 8 meses. Mientras Jennifer tecleaba en su computadora, su expresión se volvió más preocupada. Señora Baker, hubo varias transferencias grandes que se realizaron ayer. ¿Autorizó una transferencia de 50,000 pesos al fideicomiso familiar Morrison? Mi sangre se heló. 50,000 pesos. Casi todo lo que me quedaba. No, dije, con la voz firme a pesar de la furia que se acumulaba en mi pecho. Ciertamente que no. Tendré que marcar esta cuenta inmediatamente y contactar a nuestro departamento de fraudes. Mientras el banco iniciaba su investigación, llamé a Sara desde el estacionamiento. Contestó al cuarto timbrazo, con la voz alegre e inocente. «Hola, mamá. ¿Cómo te sientes hoy? Sé lo que hiciste, Sara». El silencio se prolongó tanto que pensé que se había cortado la llamada. Entonces, «Mamá, ¿de qué estás hablando?» «Del dinero, Sara. El dinero de Roberto. Mi dinero. Sé sobre las transferencias. Las inversiones. Todo». Su tono cambió, volviéndose defensivo. «Mamá, no sé qué crees que sabes, pero todo lo que hice fue para protegerte. Esas inversiones son para tu futuro. 50,000 pesos transferidos ayer al fideicomiso familiar Morrison. ¿Cómo exactamente eso me protege?» Otra pausa. Cuando Sara volvió a hablar, su voz era fría, calculadora. «Mamá, obviamente estás confundida. El estrés de la muerte de papá, vivir sola en esa casa tan grande. Tal vez deberíamos tener esta conversación cuando Cristina y yo podamos ir y ayudarte a entender. No lo hagas». La palabra salió más afilada de lo que pretendía. «No te atrevas a hacerme gaslighting, Sara. Tengo los registros bancarios. Tengo copias de cada documento que me hiciste firmar bajo falsas pretensiones». ¿Falsas pretensiones? Mamá, estás paranoica. Estaba tratando de ayudarte. Ayudarme a la pobreza, quieres decir. Ayudarme a ese asilo para que tú y Cristina puedan vender mi casa y dividir lo que quede. Finalmente, la máscara se cayó. ¿Sabes qué, mamá? Tal vez eso sería lo mejor. Claramente ya no puedes encargarte de tus propios asuntos. Colgué a mi propia hija. En 1 hora, mi teléfono comenzó a sonar. Sara primero, luego Cristina, luego Sara otra vez. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. Al anochecer, tenía 17 mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Los primeros fueron intentos de manipulación disfrazados de preocupación. «Mamá, soy Sara. Estoy preocupada por ti. No es normal que seas tan hostil. Tal vez deberíamos hacer una cita con el doctor Rodríguez para ver si necesitan ajustar tus medicamentos».
Luego vinieron las amenazas envueltas en obligaciones familiares. Evelyn, soy Cristina. Sara está muy preocupada. Los niños están preguntando por qué la abuela no habla con mamá. ¿De verdad quieres molestar a los nietos por un malentendido? A medida que avanzaba el día, su tono se volvió cada vez más frenético. Mamá, estás cometiendo un gran error. Esas inversiones fueron cuidadosamente elegidas. Vas a perderlo todo si te retiras ahora. Por favor, llámame antes de que hagas algo que todos lamentaremos. Pero fue el mensaje final el que reveló su verdadera desesperación. Escucha, vieja. La voz de Cristina era venenosa. Toda la pretensión de afecto abandonada. Puedes jugar este pequeño juego de la víctima todo lo que quieras, pero ambas sabemos que nos necesitas más de lo que te necesitamos. Buena suerte manejando tu vida sola. Volverás arrastrándote en una semana. Ese mensaje fue un regalo. Me mostró exactamente con quién estaba tratando. A la mañana siguiente, llegaron juntas. Observé desde la ventana de mi sala de estar cómo el SUV plateado de Sara entraba en mi entrada. Ella y Cristina se sentaron en el coche durante varios minutos, claramente ideando una estrategia, antes de caminar hacia la puerta principal con expresiones decididas. No respondí al primer golpe, ni al segundo. «Mamá, sabemos que estás ahí dentro», gritó Sara a través de la puerta. «Tu coche está en la entrada. Por favor, solo queremos hablar». Finalmente abrí la puerta, pero dejé el cerrojo de la cadena enganchado, hablando a través de la estrecha rendija. ¿Hablar de qué? De cómo me han estado robando durante 8 meses. Cristina se adelantó, con las uñas perfectamente cuidadas agarrando el marco de la puerta. Evelyn, estás siendo ridícula. Somos familia. Todo lo que hicimos fue por tu propio bien. ¿Transferir mi dinero a sus cuentas personales fue por mi propio bien? La cara de Sara se arrugó en lo que reconocí como su expresión herida practicada, la misma mirada que había usado de niña cuando la pillaban en mentiras. «Mamá, me estás rompiendo el corazón. Después de todo lo que hemos pasado juntas, ¿cómo puedes acusarme de robar? Porque eso es lo que es, Sara. Robo, fraude, abuso de ancianos». Las palabras flotaban en el aire como acusaciones gritadas en una sala de audiencias. La cara de Cristina se puso blanca, pero la expresión de Sara se endureció. ¿Quieres hablar de abuso? Sara se acercó a la puerta. ¿Qué pasa con el abuso emocional? ¿Qué pasa con una madre que me crió para sentirme culpable por tener mi propia vida? ¿Qué pasa con manipularnos con tu soledad y tus necesidades y tus constantes demandas de atención? ¿Qué demandas? Pregunté, genuinamente desconcertada. ¿Cuándo te he exigido algo? Cada llamada telefónica, cada festivo, cada vez que nos miras con esos ojos decepcionados porque no estamos viviendo nuestras vidas para hacerte feliz. ¿Crees que no sabemos que nos estás juzgando? ¿Crees que no sentimos el peso de tus expectativas aplastándonos cada día? Miré a mi hija a través de la hendidura de la puerta, viendo a una extraña. ¿Cuándo mi amor se había convertido en una carga para ella? ¿Cuándo mi presencia en su vida se había vuelto opresiva en lugar de solidaria? Nunca quise. Empecé. Pero Cristina me interrumpió. Olvídate de eso, Evelyn. Hemos jugado este juego durante años. Te martirizas, nos sentimos culpables, y luego te sales con la tuya. Bueno, ya no. ¿Quieres estar sola? Bien, pero no esperes que corramos cuando te des cuenta del error que has cometido. Se dieron la vuelta para irse, pero Sara hizo una pausa al pie de los escalones de mi porche. Por cierto, mamá, ya no traeremos a los niños. No queremos que estén expuestos a este tipo de hostilidad y paranoia. Cuando estés lista para disculparte y volver a ser racional, ya sabes nuestro número. Las vi alejarse, con el corazón martillando contra mis costillas. La casa se sintió increíblemente silenciosa después de su partida, pero por primera vez en meses, no era el silencio de la soledad, era el silencio de la paz. Esa tarde, Tyler llamó. La voz de mi nieto de 15 años era vacilante, confusa. «¿Abuela? Mamá dijo que estás enferma y que ya no podemos visitarte. ¿Estás bien?» Mi garganta se contrajo. «Estoy bien, cariño. Solo estoy pasando por algunas cosas con tu mamá ahora. Dijo que la acusaste de robar dinero. Eso no suena como tú, abuela. Por la boca de los niños.
Tyler me conocía lo suficientemente bien como para saber que no era propensa a acusaciones salvajes, pero también era lo suficientemente joven como para creer que los adultos, especialmente los padres, siempre decían la verdad. Tyler, cariño, a veces los adultos tienen desacuerdos sobre cosas complicadas. No significa que nadie sea malo, solo que vemos las cosas de manera diferente. Pero seguirás siendo mi abuela, ¿verdad? Incluso si mamá está enojada contigo. Las lágrimas me picaron los ojos. Siempre seré tu abuela, Tyler. Siempre. Pase lo que pase entre tu mamá y yo, eso nunca cambiará. Bien, dijo, su alivio evidente, porque estaba ahorrando para comprarte algo especial para tu cumpleaños el mes que viene. Mi cumpleaños. Había olvidado que se acercaba. 73 años, y por primera vez en décadas, podría pasar mi cumpleaños sola. Tyler, dije impulsivamente, ¿te gustaría venir a visitarme? ¿Solo tú? Podríamos ir a ese museo de ciencias que solías amar. Me encantaría, abuela. Pero su voz bajó a un susurro. Mamá dijo que si alguno de nosotros te habla, tendremos muchos problemas. Está muy molesta. Después de que colgó, me senté en mi sala de estar pensando en todo lo que Sara había dicho. ¿Tenía razón? ¿Había sido manipuladora sin darme cuenta? ¿Se había convertido mi amor en una cadena alrededor de sus cuellos? Recordé los años, buscando evidencia de la manipulación emocional de la que me había acusado. Sí, había llamado todos los domingos, pero solo porque Sara había establecido esa tradición hace años. Sí, había organizado todas las festividades, pero porque decían que les encantaba venir a mi casa, que se sentía como familia de verdad allí. Sí, había cuidado a los nietos, pero porque me lo habían pedido, diciéndome repetidamente cuánto amaban los niños su tiempo con la abuela. ¿Habían estado mintiendo todos esos años? ¿O se habían convencido de que mi participación voluntaria en sus vidas era de alguna manera coercitiva? Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que las acusaciones de Sara revelaban más sobre su culpa que sobre mi comportamiento. Sabía que lo que había hecho estaba mal. El robo, la manipulación, el drenaje sistemático de mis recursos. Todo era indefendible. Así que le dio la vuelta. Me convirtió en la villana de una historia donde ella era la víctima de mi supuesto amor opresivo. Pero incluso si algunas de sus acusaciones contenían hilos de verdad, incluso si yo había estado demasiado involucrada en sus vidas, demasiado dependiente de su aprobación, eso no justificaba el robo, no justificaba el abandono, no justificaba la crueldad de los últimos meses. Esa noche, recibí una visita inesperada de la señora Patterson, mi vecina mayor. Estaba de pie en mi puerta sosteniendo una fuente para horno, y con una expresión de genuina preocupación. Evelyn, querida, escuché voces fuertes hace un rato. ¿Está todo bien? La invité a entrar, y con café y su cazuela de fideos con atún, me encontré contándole todo. La herencia, el poder notarial, el robo, la confrontación. Ella escuchó sin juzgar. De vez en cuando emitía pequeños sonidos de simpatía o indignación. «Ay, cariño», dijo cuando terminé. «He visto esto antes. Mi hermana pasó por algo similar con su hijo. Estos hijos adultos se sienten con derecho al dinero de sus padres como si ya fuera suyo. Y cuando los padres no cooperan», sacudió la cabeza con tristeza. «¿Crees que me equivoco al defenderme?», pregunté. Sara hizo que pareciera que estaba siendo manipuladora y exigente. La señora Patterson resopló. «¿Exigente? ¿Tú? Evelyn, en los 20 años que he vivido al lado, te he visto dar y dar y dar a esa familia. Te he visto cuidar a esos nietos todos los fines de semana mientras Sara y su marido salían. Te he visto organizar elaboradas cenas festivas para personas que apenas se quedaban el tiempo suficiente para comer. Si fueras manipuladora, serías terrible en eso, porque nunca obtuviste nada a cambio». Sus palabras fueron como bálsamo en una herida que no sabía que todavía sangraba. Alguien había estado observando. Alguien había visto la verdad de mi vida, la realidad de mis relaciones. «¿Qué hizo tu hermana?», pregunté. «Los cortó completamente. Cambió su testamento, se mudó a una comunidad de jubilados en Florida, comenzó una vida completamente nueva.
Ahora tiene 87 años y es más feliz de lo que ha sido en décadas. Juega bridge, se ofrece como voluntaria en un refugio de animales, viaja con amigos de su comunidad. Dice que le tomó perder a su hijo para encontrarse a sí misma. Cuando la señora Patterson se fue, me apretó la mano. No dejes que te culpen para que renuncies a tu vida, cariño. Te has ganado el derecho de vivir para ti. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a una empresa de mudanzas y programé un presupuesto para la semana siguiente. Luego investigué comunidades de jubilados en climas cálidos, lugares donde nadie conociera mi historia, donde pudiera ser quien quisiera ser. ¿Sara quería que me fuera de esta casa? Bien, pero me iría en mis propios términos, no en los de ella. Cuando me dormí esa noche, sentí algo que no había experimentado en años. Emoción por el futuro. Por primera vez en mi vida adulta, estaba tomando decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que otros esperaban de mí. Mañana, comenzaría a planificar mi escape, pero esta noche, soñaría con sol y nuevos comienzos, de una vida donde el amor no era un arma y la bondad no era una debilidad. Soñaría con convertirme en la mujer que siempre estaba destinada a ser antes de aprender a encogerme para encajar en las zonas de confort de otras personas. La mañana en que me desperté sin revisar mi teléfono para ver si tenía llamadas perdidas de Sara, fue la mañana en que me di cuenta de que ya estaba cambiando. Durante 8 meses, mi primer pensamiento consciente cada día había sido si mi hija había llamado, si necesitaba algo, si de alguna manera la había decepcionado de nuevo. Pero esa martes por la mañana, a finales de abril, abrí los ojos y mi primer pensamiento fue, ¿qué quiero hacer hoy? La pregunta me pareció revolucionaria. Hice café en la taza favorita de Roberto, la que había estado evitando porque me dolía demasiado usarla. Hoy, me pareció una reivindicación en lugar de un recuerdo. Me senté en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde Sara había extendido su manipuladora documentación hace 2 semanas, y abrí mi computadora portátil. La empresa de mudanzas había enviado su presupuesto, 8,000 pesos para empacar y transportar mis pertenencias a cualquier lugar dentro de un radio de 1,000 millas. Parecía una fortuna, hasta que recordé que ya no estaba operando bajo una escasez artificial. La investigación por fraude del banco había recuperado la mayor parte del dinero robado, y con el poder notarial revocado, mis cuentas finalmente eran mías de nuevo. Tenía 127,000 pesos. No rica de ninguna manera, pero suficiente para empezar de nuevo si fuera inteligente al respecto. Pasé la mañana investigando comunidades de jubilados en línea, pero no las deprimentes instalaciones institucionales que Sara me había mostrado. Comunidades reales donde la gente vivía vidas plenas, donde la independencia era celebrada en lugar de medicada. Lugares soleados con albercas y jardines y actividades que sonaban genuinamente atractivas, en lugar de condescendientes. Al mediodía, había solicitado folletos de 12 comunidades, en Florida, Arizona y Carolina del Norte. Lugares donde el invierno significaba días de 60 grados, en lugar de los brutales meses helados de Chicago. Lugares donde nadie sabía que se suponía que yo era una abuela complaciente, que existía únicamente para servir a los demás. El timbre sonó justo cuando estaba imprimiendo las fotos del recorrido virtual de una comunidad particularmente atractiva. Miré por el ojo de la cerradura, esperando otro intento de reconciliación de Sara y Cristina. En cambio, vi a una joven con ojos amables sosteniendo un portapapeles. «Señora Baker, soy Jennifer Walsh, de Bienes Raíces Nuevos Horizontes. ¿Llamó para obtener una evaluación de mercado de su casa?» Había llamado, anoche en un momento de audacia alimentada por el vino. Pero ahora, mirando a esta eficiente joven lista para ponerle un precio a 50 años de mi vida, sentí un momento de pánico. Sí, llamé, pero no estoy segura de estar lista para... ¿Le gustaría que volviera en otro momento?, preguntó Jennifer amablemente. Sé que vender una casa familiar puede ser emotivo. No hay presión para decidir nada hoy. Algo en su tono me recordó mi propia voz cuando solía consolar a los nietos después de las rodillas raspadas o los malos sueños. Amabilidad profesional, pero genuina.
Sin embargo. No, dije, abriendo la puerta más de par en par. Ahora está bien. Creo que es hora. Jennifer pasó una hora caminando por mi casa, tomando notas y fotos mientras yo la seguía como un fantasma que acecha en mi propia vida. Admiró las estanterías empotradas de Roberto, la cocina que había renovado hace 10 años, el jardín donde había pasado incontables horas cuidando flores que florecían y morían con las estaciones. Es una casa hermosa, dijo cuando terminamos el recorrido. El mercado es fuerte en este momento para las casas en este vecindario. Estimaría entre $285,000 y $310,000, dependiendo de qué tan rápido quiera vender. $300,000, combinado con mi herencia recuperada, sería suficiente para comprar un cómodo condominio en una de esas soleadas comunidades de jubilados y aún tener dinero para viajar, para pasatiempos, para lo que yo quisiera. ¿Cuánto tiempo tardaría en venderse?, pregunté. ¿En este mercado? Con el precio correcto, probablemente de 6 a 8 semanas. 6 semanas. En 6 semanas, podría estar donde quisiera estar, viviendo como eligiera vivir. Hagámoslo, dije antes de que pudiera perder el valor. Después de que Jennifer se fue con un acuerdo de venta firmado, me senté en mi sala de estar vacía y traté de procesar lo que acababa de hacer. Realmente me estaba yendo. Después de 50 años en esta casa, después de construir toda mi identidad en torno a ser la esposa de Roberto y la madre de Sara y la abuela de los niños, me estaba alejando de todo. El silencio debería haber sido opresivo, pero en cambio se sentía espacioso. Espacio para respirar, espacio para pensar, espacio para descubrir quién era Evelyn Baker cuando no estaba definida por sus relaciones con otras personas. Esa tarde, hice algo que no había hecho desde mi luna de miel. Fui al cine sola, no porque no pudiera encontrar a nadie que fuera conmigo, sino porque quería. Elegí una comedia romántica que Roberto habría odiado y que Sara habría encontrado frívola. Compré palomitas de maíz con mucha mantequilla y un refresco grande, indulgencias que me había negado durante años en nombre de la salud y la frugalidad. Sentada en esa sala oscura, riéndome de chistes destinados a personas de la edad de mi hija, sentí algo que casi había olvidado. Alegría, placer puro y sin complicaciones que me pertenecía por completo. La noche trajo mi primera prueba real. Tyler llamó. ¿Abuela? Mamá dijo que estás vendiendo la casa. ¿Es cierto? Mi corazón se encogió. Sí, cariño, lo estoy. ¿Pero por qué? Aquí es donde están todos nuestros recuerdos, donde me enseñaste a hornear galletas y me ayudaste con mis proyectos de ciencias y... Su voz se quebró, y pude oírlo tratando de no llorar. Tyler, cariño, esos recuerdos no viven en la casa, viven en nuestros corazones, y solo porque me mude no significa que me esté mudando lejos de ti. Pero mamá dice que si vendes la casa, ya no te veremos. Dice que estás abandonando a la familia. La manipulación era asombrosa en su crueldad. Usar a un chico de 15 años como un arma emocional. Torcer mi decisión en abandono en lugar de lo que realmente era. Supervivencia. Tyler, escúchame con mucha atención. No te estoy abandonando a ti ni a tus hermanas. Me estoy mudando a un lugar donde puedo ser feliz y saludable. Y donde quiera que vaya, siempre serás bienvenido. Siempre. ¿Lo prometes? Lo prometo. Pero Tyler, necesito que entiendas algo. A veces los adultos tienen desacuerdos que no tienen nada que ver con los niños que aman. Lo que está pasando entre tu mamá y yo no se trata de ti ni de Madison ni de Emma. Se trata de cosas de adultos que no deberías tener que preocuparte. Después de que colgamos, me serví una copa de vino, algo que rara vez hacía. Otra pequeña rebelión contra la imagen de la abuela sensata y abnegada que se esperaba que fuera. Me senté en mi porche trasero, observando cómo el sol ponía mi jardín en tonos dorados y rosas. Mañana, decidí, empezaría a deshacerme de las cosas. 50 años de posesiones acumuladas, la mayoría de las cuales solo tenían significado para mí. El juego de porcelana que habíamos usado 2 veces al año, los álbumes de fotos llenos de personas que me habían borrado de sus vidas, los muebles elegidos para adaptarse a las preferencias de otras personas en lugar de a las mías. Pero esta noche,
Solo me sentaría aquí y sentiría el aire de la primavera en mi piel y recordaría lo que era tomar decisiones basadas en mis propios deseos, en lugar de las necesidades de todos los demás. Los días siguientes transcurrieron en una borrachera de liberación disfrazada de tareas prácticas. Llamé a Cáritas para programar una recolección de donaciones. Revisé armarios llenos de ropa que había guardado por si acaso, por si me invitaban a algún lugar agradable, por si los nietos necesitaban disfraces, por si Sara quería que me viera presentable para sus amigos, por si acaso, por si acaso, por si acaso. Toda mi vida había sido vivida en preparación para las necesidades de otras personas. Me probé un vestido que había comprado hace 3 años, pero nunca usé, porque Roberto dijo que el color era demasiado brillante para una mujer de mi edad. En el espejo de mi dormitorio, el morado intenso resaltaba mis ojos y hacía que mi cabello plateado se viera elegante en lugar de simplemente viejo. Lo usé para ir al supermercado, solo porque podía. La parte más difícil fueron las fotografías. Cajas y cajas de fotos que abarcaban 50 años. La bebé Sara, vacaciones familiares, reuniones festivas, obras de teatro escolares, graduaciones, bodas. Me senté en el suelo de mi sala de estar, rodeada de evidencia de una vida que en ese momento se había sentido significativa, pero que ahora parecía arte de performance titulado «Cómo desaparecer sin dejar de ser visible». Guardé algunas fotos, las que me veían genuinamente feliz, las que tenían a Tyler, Madison y Emma, que no eran retratos familiares posados, sino que capturaban momentos reales de conexión. El resto fue a cajas marcadas para Sara. Que ella decidiera qué valor tenían esos recuerdos para ella. El viernes, llamé a la comunidad de jubilados Jardines del Sol en Sarasota, Florida. Me había sentido atraída por su folleto, no por las comodidades, aunque la alberca y el estudio de arte eran atractivos, sino por la diversidad en sus fotos. Gente real de diferentes edades y orígenes, no solo parejas de pelo blanco jugando al tejo. Nos encantaría mostrarle las instalaciones, dijo la coordinadora de admisiones, una mujer llamada María cuya voz irradiaba calidez. ¿Le interesaría visitar la próxima semana? Ofrecemos una estancia de prueba de 3 días para que los futuros residentes puedan hacerse una idea real de nuestra comunidad. Una estancia de prueba, como probar un coche, pero por el resto de mi vida. Me gustaría mucho, me escuché decir. Esa tarde, reservé un vuelo a Tampa, no para mudarme inmediatamente, sino para explorar posibilidades, para ver cómo podría ser la vida cuando se viviera por mi propio placer, en lugar de por la conveniencia de otras personas. El anuncio de bienes raíces se publicó el sábado por la mañana. El domingo por la noche, Jennifer había programado 3 exhibiciones para la semana siguiente. El mercado era aún más fuerte de lo que había predicho. Sara llamó esa noche, con la voz tensa de una furia apenas controlada. «Mamá, los vecinos me están diciendo que extraños están entrando en nuestra casa. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?» «Nuestra casa». Interesante lapsus. «Estoy vendiendo mi casa, Sara. Te dije que me iba a mudar. No puedes hablar en serio. Esto es una locura. Estás tirando a la basura todo por lo que papá trabajó, todo lo que nuestra familia construyó junta». «¿Qué familia?». La pregunta salió más afilada de lo que pretendía, pero no la suavicé. «¿La familia que me roba? ¿La familia que intenta meterme en un asilo? ¿La familia que me abandona en los aeropuertos?» «Nosotros nunca». Sara empezó, luego se detuvo. Ambas sabíamos lo que había pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cuál había sido su plan antes de que yo lo cambiara? «Mamá, si haces esto, si realmente vendes la casa y te mudas, no hay vuelta atrás. Nos perderás para siempre». Por primera vez en meses me reí, no amargamente, sino con genuino divertimiento. «Sara, cariño, te perdí mucho antes de decidir mudarme. La diferencia es que ahora elijo dejar ir en lugar de aferrarme a personas que no me quieren cerca». El silencio se extendió entre nosotras, lleno de décadas de resentimiento, decepción y amor que se había cuajado en obligación. «Espero que seas feliz», dijo finalmente, con la voz pequeña y derrotada. «¿Sabes qué? Creo que sí lo seré». Después de colgar,
me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en mi pecho. El dolor constante de extrañar a mi familia, de querer su aprobación, de esperar la reconciliación, se había ido, no reemplazado por la ira ni la amargura, sino por algo más ligero y sostenible. La anticipación, por primera vez en mi vida adulta, estaba deseando el mañana no por lo que podría dar a los demás, sino por lo que podría descubrir sobre mí misma. Me serví otra copa de vino y brindé por mi reflejo en la ventana oscura de la cocina. «Por ti, Evelyn Baker», me dije a la mujer de pelo plateado que me devolvía la mirada. «Por descubrir quién eres realmente cuando nadie más te está mirando». La mujer en la ventana me sonrió, y por primera vez en años, la reconocí como alguien a quien realmente me gustaría conocer. La primera exhibición de la casa estaba programada para el martes a las 10 de la mañana. Me desperté esa mañana con una emoción nerviosa, como una niña preparándose para el primer día de clases. Me vestí con cuidado con un suéter azul suave y pantalones cómodos, queriendo lucir como alguien que había cuidado bien su casa sin parecer desesperada por vender. A las 9:45 estaba lista para irme a mi exilio de la cafetería cuando escuché portazos en mi entrada. No un coche, sino dos. A través de la ventana delantera, vi a toda una delegación marchar hacia mi puerta principal. Sara, Cristina, y mi corazón se hundió, los 3 nietos. Habían traído a los niños como escudos humanos. El timbre sonó con agresiva persistencia, seguido inmediatamente de golpes. «Mamá, sabemos que estás ahí dentro», gritó Sara. «Necesitamos hablar antes de que cometas el mayor error de tu vida». Abrí la puerta, pero mantuve el cerrojo de la cadena enganchado, tal como lo había hecho hace 2 semanas. Pero esta vez, la cara de Madison apareció en el hueco a la altura de mi rodilla. «Abuela, por favor, no vendas nuestra casa», dijo, con su voz de 8 años temblando con desesperación ensayada. «Por favor, no nos dejes». La manipulación era tan calculada, tan cruel en su uso de niños inocentes, que me sentí físicamente enferma, pero también sentí algo más, una claridad cristalina sobre exactamente con quién estaba tratando. Cerré la puerta lo suficiente como para desenganchar la cadena, y luego la abrí por completo. «Adelante», dije con calma. Entraron en mi sala de estar como un ejército invasor. Sara y Cristina se posicionaron estratégicamente a ambos lados de mi mesa de centro, mientras los niños se agrupaban cerca de la entrada, claramente incómodos con su papel en este drama de adultos. «Niños», dije suavemente, «hay jugos en la nevera y galletas en el frasco de la encimera. ¿Por qué no se sirven mientras los mayores hablamos?» Tyler, lo suficientemente mayor para sentir la tensión, comenzó a protestar, pero le di una mirada que no admitía discusión. «Por favor, Tyler, lleva a tus hermanas a la cocina». Una vez que los niños estuvieron fuera del alcance del oído, me volví para enfrentarme a Sara y Cristina. El silencio se extendió tenso como un cable de piano, hasta que Sara finalmente habló. «Mamá, hemos estado pensando en todo lo que ha pasado, y nos damos cuenta de que tal vez hemos malinterpretado algunas cosas. Malinterpretado. Como si el fraude y la manipulación emocional fueran simplemente cuestiones de mala elección de palabras. Queremos empezar de nuevo», añadió Cristina, con la voz goteando falsa sinceridad. «Arreglar las cosas entre nosotras». Me quedé de pie mientras ellas se sentaban, una pequeña dinámica de poder que no se les escapó a ninguna de nosotras. ¿Y cómo exactamente se proponen arreglar las cosas? Sara metió la mano en su bolso y sacó un sobre de Manila. «Hemos preparado una carta formal de disculpa y estamos devolviendo el dinero de las inversiones. Todo». Extendió el sobre como una ofrenda de paz, pero no lo tomé. «¿Cuál es la trampa?», pregunté. «No hay trampa», dijo Cristina rápidamente. «Solo queremos que nuestra familia vuelva a estar unida. Queremos que te quedes en Ciudad de México, en esta casa, donde perteneces». «¿Dónde pertenezco?», repetí lentamente. Interesante frase. Hace 2 semanas estabas convencida de que yo pertenecía a un asilo. La expresión compuesta de Sara se tambaleó. «Teníamos miedo, mamá. Miedo por tu salud, tu seguridad, tu capacidad de valerte sola. Pero nos hemos dado cuenta de que era nuestro miedo el que hablaba, no el amor.
Fue una actuación magistral, en realidad. Si no hubiera pasado las últimas 2 semanas descubriendo mi propia fuerza, podría haber estado tentada a creerles. La vieja Evelyn, la que anhelaba su aprobación por encima de todo, se habría disuelto en lágrimas agradecidas ante esta aparente reconciliación. Pero ya no era la vieja Evelyn. «Déjame preguntarte algo», dije, caminando hacia la ventana donde podía ver el coche de Jennifer Walsh entrando en mi entrada. «Si me quedo, si tomo su dinero y sus disculpas, y finjo que los últimos 8 meses nunca sucedieron, ¿cómo se imaginan exactamente nuestra relación?» «¿Cómo solía ser?», dijo Sara con entusiasmo. «Cenas familiares, festivos juntos, los niños pasando los fines de semana aquí, conmigo cocinando, limpiando, cuidando a los niños y pagando todo mientras me tratas como a una sirvienta no remunerada». Las palabras flotaron en el aire como una acusación. La máscara de Cristina se cayó primero. «Jesucristo, Evelyn, todo no se trata de ti. Tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias responsabilidades. No podemos hacer que todo gire en torno a hacerte sentir especial. Nunca te pedí que hicieras girar nada a mi alrededor», dije en voz baja. «Te pedí que no me robaras. Te pedí que me trataras con dignidad humana básica. Te pedí que recordaras que soy una persona, no un recurso». Jennifer Walsh apareció en mi puerta principal, acompañada por una joven pareja que parecía ser compradores de vivienda por primera vez. A través de la ventana, pude verlos admirando mi jardín, señalando las características de la casa con entusiasmo. «Mamá», la voz de Sara era desesperada ahora. «Estás a punto de dejar que extraños compren la casa de nuestra familia. Piensa en lo que eso significa. Piensa en todos los recuerdos». «¿Los recuerdos de quién, Sara? ¿Los tuyos o los míos?» Me aparté de la ventana para enfrentarla directamente. «Porque mis recuerdos de esta casa incluyen 30 años de ser dada por sentada, rechazada, y en última instancia descartada cuando ya no era útil. Así que dime, ¿qué recuerdos debería estar preservando exactamente?» Cristina se levantó abruptamente, su compostura finalmente agrietándose por completo. «De acuerdo. ¿Quieres saber la verdad? Sí. Esperábamos que ayudaras con los niños. Sí. Esperábamos que contribuyeras económicamente a los gastos familiares. Sí. Asumimos que priorizarías a la familia por encima de tus propios deseos egoístas. Eso es lo que hacen las abuelas. Eso es lo que hacen las madres». «No», dije, sintiendo las palabras surgir de un pozo profundo de verdad al que nunca había accedido antes. «Eso es lo que hacen los felpudos. Eso es lo que hace la gente cuando se les ha condicionado a creer que su único valor reside en lo que pueden proporcionar a los demás». El timbre sonó. Jennifer y sus clientes llegaron justo a tiempo. «Necesitan irse», dije simplemente. «Ahora». La cara de Sara se puso blanca. «Mamá, por favor, no hagas esto. No elijas extraños por encima de la familia». «No estoy eligiendo extraños por encima de la familia», dije, caminando hacia la puerta. «Me estoy eligiendo a mí misma por encima de las personas que constantemente me han demostrado que mi bienestar no les importa». Abrí la puerta para saludar a Jennifer y a la joven pareja, David y Michelle, ambos maestros, ambos radiantes de la emoción de la gente que mira la casa de sus sueños. «Señora Baker», dijo Jennifer cálidamente, «me gustaría presentarle a los Hoffman». Detrás de mí, escuché a Cristina susurrando instrucciones urgentes a los niños. «Dile a la abuela que te romperá el corazón si se muda. Dile que la necesitas». Pero Tyler, bendito sea su corazón de 15 años, aparentemente había llegado a su límite. «Mamá, para», lo escuché decir. «Esto es raro y asqueroso. Si la abuela quiere mudarse, esa es su decisión». La voz de Sara se elevó casi hasta un chillido. «Tyler Morrison, ven aquí ahora mismo y...» «¿Está todo bien?», preguntó Dave Hoffman, luciendo preocupado. «Todo está bien», dije con firmeza. Estas personas se iban justo ahora. Me volví hacia Sara y Cristina, que parecían animales acorralados. «Llévense a los niños y váyanse. No vuelvan sin llamar primero. Y nunca, nunca más usen a esos niños como armas contra mí». Sara abrió la boca para discutir, pero algo en mi expresión debió convencerla de que hablaba en serio.
Reunió a los niños con gestos bruscos y enfadados, mientras Cristina murmuraba por lo bajo sobre mujeres mayores ingratas y lealtad familiar. Mientras salían desfilando junto a Jennifer y los Hoffman, Tyler se detuvo a mi lado. «Abuela», susurró, «creo que eres valiente». Esas 4 palabras significaron más para mí que todas las manipuladoras disculpas de Sarah y Cristina juntas. La exhibición de la casa fue hermosa. A David y Michelle les encantó todo. La cocina renovada, los pisos de madera, los árboles maduros en el jardín. Hicieron preguntas reflexivas sobre el vecindario, las escuelas, la comunidad local. Verlos visionar su futuro en mi casa se sintió como pasar una antorcha a personas que realmente apreciarían lo que estaban recibiendo. «Nos gustaría hacer una oferta», dijo Michelle cuando concluimos el recorrido. «Esto se siente como un hogar». Hogar. ¿Cuándo fue la última vez que esta casa se sintió como un hogar para mí, en lugar de un museo de obligaciones y decepciones? Después de que se fueron, llamé a María en Jardines del Sol para confirmar mi visita para la semana siguiente. Luego hice algo que no había hecho en décadas. Pedí comida para llevar para una persona, y la comí directamente de los recipientes mientras estaba sentada en el suelo de mi sala de estar, rodeada de cajas a medio empacar. Debería haberse sentido sola. En cambio, se sintió como libertad. Mi teléfono sonó constantemente durante toda la noche. Sarah, Cristina, incluso el hermano de Roberto llamando desde Seattle para decirme que estaba cometiendo un grave error. Los dejé ir todos al buzón de voz. Lo que tuvieran que decir, ya lo había oído todo antes. La última llamada llegó casi a medianoche. Tyler, llamando desde lo que parecía ser un armario o un baño, con la voz apenas por encima de un susurro. «Abuela, lamento lo de hoy. Mamá y Cristina nos obligaron a venir. Dijeron que si no ayudábamos a convencerte de que te quedaras, sería culpa nuestra que la familia se deshiciera. Mi corazón se partió por este niño, atrapado en medio de manipulaciones de adultos que era demasiado joven para entender completamente. Tyler, escúchame con mucha atención. Nada de lo que pase entre tu madre y yo es culpa tuya ni tu responsabilidad. Nada. ¿Entiendes? Creo que sí. Abuela, ¿de verdad te vas a mudar a Florida? Lo estoy pensando. Voy a visitar un lugar la semana que viene y veré si me parece bien. ¿Me llamarás? ¿Incluso si mamá se enoja? Pensé en la respuesta con cuidado. Tyler merecía honestidad, no falsas promesas. Siempre querré hablar contigo, Tyler, pero no puedo prometer que tu madre no intente evitarlo. Lo que sí puedo prometer es que nunca dejaré de quererte. Pase lo que pase. Yo también te quiero, abuela. Y creo que tal vez deberías irte a Florida. Pareces más feliz cuando hablas de eso. Por la boca de los niños. Después de que colgamos, me senté en mi tranquila casa y me di cuenta de que la ansiedad constante que había llevado durante meses, el miedo a perder el amor de mi familia, finalmente se había aliviado por completo. No porque hubiera dejado de quererlos, sino porque finalmente había aceptado que su versión del amor venía con condiciones que ya no estaba dispuesta a cumplir. La oferta de los Hoffman llegó a la mañana siguiente. 305,000 pesos. Exactamente lo que Jennifer había predicho. Querían cerrar en 30 días, lo que me daría justo el tiempo suficiente para visitar Florida y tomar mi decisión final. Acepté su oferta sin dudarlo. Esa tarde conduje al cementerio donde estaba enterrado Roberto. No lo había visitado desde el funeral, incapaz de afrontar la culpa de dejarlo atrás. Pero de pie junto a su lápida ahora, solo sentí paz. «Lamento que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta de esto», le dije al marcador de granito que llevaba su nombre y sus fechas. «Pasé tantos años tratando de ser la esposa y la madre que creía que querías que fuera. Pero creo que tal vez entenderías lo que estoy haciendo ahora». El viento susurró a través de los viejos robles que sombreaban el cementerio, y por un momento sonó como aprobación. Coloqué una sola rosa blanca en su tumba. No el elaborado arreglo que solía llevar por obligación, sino una simple flor elegida porque me gustaba. «Voy a estar bien, Roberto», dije. «Mejor que bien. Voy a ser feliz». Caminando de regreso a mi coche, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años.
La confrontación con Sara y Cristina había terminado. La casa estaba vendida. El camino por delante era claro. Por primera vez en mi vida adulta, estaba a punto de vivir enteramente para mí. Y se sintió magnífico. El avión descendió a través de las blancas nubes en la bahía de Tampa, y presioné mi rostro contra la ventana como una niña que ve el océano por primera vez. Debajo de mí se extendía una interminable extensión de agua azul salpicada de veleros, con sus velas blancas capturando el sol de Florida. Las palmeras bordeaban la costa, y pude ver a la gente caminando por playas que parecían postales. A los 73 años, estaba a punto de hacer una audición para una nueva vida. María González me recibió en la entrada de Jardines del Sol, con una cálida sonrisa y un carrito de golf decorado con alegres flores amarillas. Tenía quizás 60 años, con cabello negro con mechones plateados y líneas de expresión que hablaban de alegría genuina en lugar de cortesía profesional. «Señora Baker, bienvenida al paraíso», dijo, dándome el tipo de abrazo que no había recibido en meses. «¿Qué tal el vuelo?» «Perfecto», dije, y lo sentí. Por primera vez en décadas, había volado a algún lugar para mi propio placer en lugar de por obligación familiar o deber conyugal. Mientras conducíamos por la comunidad, sentí que algo se desplegaba en mi pecho que casi había olvidado que existía. Asombro. Los edificios eran de estuco de estilo mediterráneo, en suaves colores coral y crema, rodeados de jardines que florecían con flores que no podía nombrar. La bugambilla caía en cascada sobre las paredes en tonos magenta y naranja. Los residentes caminaban por senderos bordeados de árboles, algunos solos, algunos en parejas, algunos en pequeños grupos que irradiaban contentamiento en lugar de la desesperada socialización que había presenciado en los asilos que Sara me había mostrado. «Este es nuestro centro de arte», dijo María, señalando un edificio con ventanas del piso al techo. A través del cristal, pude ver caballetes y tornos de alfarería, y a una mujer mayor con los dedos manchados de pintura trabajando en un lienzo que explotaba con colores tropicales. «¿Necesita tener experiencia?», pregunté. «Cariño, el único requisito es entusiasmo. Algunos de nuestros mejores artistas no tomaron un pincel hasta que cumplieron 80 años. 80. El número ya no sonaba como una sentencia de muerte, sino como un hito que en realidad podría estar deseando alcanzar. Mi apartamento de prueba era pequeño pero perfectamente amueblado, con un lanai con mosquitero con vista a un lago donde las garzas vadeaban entre los nenúfares. Los muebles eran cómodos sin ser institucionales, y la cocina era compacta pero funcional. Lo más importante es que se sentía como un espacio diseñado para vivir en lugar de simplemente existir. «La belleza de nuestra comunidad», explicó María mientras me mostraba las instalaciones, «es que puedes ser tan sociable o tan privado como quieras. Tenemos actividades para las personas que quieren mantenerse ocupadas, espacios tranquilos para quienes prefieren la soledad y todo lo demás». Esa noche, me senté en mi lanai temporal con una copa de vino y vi la puesta de sol pintar el cielo en tonos rosados y dorados. Nadie necesitaba que les cocinara la cena. Nadie esperaba que limpiara después de nadie más. Nadie estaba analizando cada una de mis palabras en busca de evidencia de manipulación o egoísmo. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de posibilidades. A la mañana siguiente, me desperté de forma natural a las 7:30, sin que un despertador dictara mi horario ni la ansiedad me alejara del sueño. Hice café y me senté en el lanai, observando a los residentes comenzar su día. Una mujer de mi edad pasó caminando con un Golden Retriever que me recordó dolorosamente a Max. Pero en lugar de detenerme en lo que había perdido, me encontré preguntándome si podría adoptar un perro de nuevo. Aquí, a diferencia de la visión que tenía Sara de mi futuro, las mascotas eran bienvenidas en lugar de prohibidas. A las 9, asistí a una clase de acuarela dirigida por un instructor paciente llamado Frank, que parecía Papá Noel en pantalones cortos y chanclas. Nunca había pintado nada más complejo que una valla, pero Frank me tendió un pincel y me dijo: «La única regla es que no hay reglas. Pinta lo que te haga feliz». ¿Qué me hacía feliz? Había pasado tantos años enfocada en lo que hacía felices a los demás que la pregunta me pareció extraña.
Pero mientras aplicaba pintura sobre el papel, surgió algo que me sorprendió. Un jardín. No los macizos de flores meticulosamente cuidados que había cultivado en Ciudad de México por deber, sino ráfagas salvajes y alegres de color que parecían bailar por la página. «Eso es hermoso», dijo la mujer que estaba a mi lado. Una pelirroja menuda llamada Dorothy, que se había mudado aquí desde Michigan 2 años antes. «Tienes un ojo natural para el color». Natural. No entrenado ni practicado ni diligente, sino natural. Como si la felicidad pudiera ser algo innato, que simplemente había olvidado cómo acceder. «¿Te gustaría unirte a nosotros para almorzar?», preguntó Dorothy mientras limpiábamos nuestros pinceles. «Hay un grupo de nosotras que comemos juntas casi todos los días. Sin presiones, sin dramas, solo buena comida y mejor conversación». Casi dije que no por costumbre, por el condicionamiento de toda una vida que me enseñó a estar agradecida por la inclusión en lugar de esperarla. Pero algo en la genuina amabilidad de Dorothy me hizo reconsiderar. «Me encantaría», dije. El almuerzo fue una revelación. 8 mujeres y 3 hombres, con edades comprendidas entre los 65 y los 89 años, reunidos alrededor de una gran mesa en el patio del restaurante. La conversación fluía fácilmente de los libros a los viajes, a los nietos, a la política, pero sin la corriente subterránea de juicio o competencia a la que me había acostumbrado en los entornos sociales de Ciudad de México. Margarita, una ex profesora de Boston, estaba planeando un viaje a Grecia. «Siempre he querido ver el Partenón», dijo. «Mi difunto marido pensaba que era demasiado caro y demasiado lejos, pero ¿adivinen qué? Tengo 78 años y he terminado de esperar el permiso para vivir mis sueños». Permiso para vivir mis sueños. La frase resonó en mi mente mucho después de que terminara el almuerzo. Esa tarde, exploré la comunidad por mi cuenta. La biblioteca estaba bien surtida y era cómoda, con residentes leyendo de todo, desde novelas románticas hasta biografías académicas, sin que nadie comentara sobre la idoneidad de sus elecciones. El gimnasio zumbaba de actividad, no el ejercicio desesperado y castigador de personas más jóvenes que intentaban luchar contra el envejecimiento, sino el movimiento alegre de personas que se comprometían a sentirse bien en sus cuerpos. En la alberca, vi a un grupo de mujeres haciendo aeróbicos acuáticos, riendo mientras pateaban y salpicaban. ¿Cuándo fue la última vez que me reí mientras hacía ejercicio? ¿Cuándo fue la última vez que hice ejercicio por placer en lugar de por obligación? ¿Quiere unirse a nosotras?, gritó una mujer con cabello gris corto y una sonrisa traviesa. «Somos muy acogedoras con los principiantes, y el agua es perfecta». Pensé en mi traje de baño, empacado apresuradamente y sin usar en 3 años. Pensé en mi cuerpo de 73 años con sus arrugas y sus puntos blandos y evidencia de una vida vivida al servicio de los demás. Pensé en todas las razones por las que debería decir que no. Y luego pensé en Margarita planeando su viaje a Grecia a los 78. «Sí», dije, «me encantaría». El agua se sentía como seda contra mi piel, cálida, boyante e indulgente. Mientras me movía a través de los ejercicios simples, sintiendo músculos que había olvidado que tenía, me di cuenta de que estaba sonriendo. No la sonrisa practicada que había usado durante décadas, sino una expresión genuina de puro placer físico. Esa noche, llamé a Tyler desde Milanay. «Abuela, ¿cómo es Florida? ¿Es como creías que sería?» «Mejor», dije honestamente. «Tyler, ¿alguna vez has hecho algo que te daba miedo pero que al mismo tiempo te parecía correcto? Como cuando hice la prueba para el equipo de fútbol universitario, a pesar de que pensé que no era lo suficientemente bueno». «Exactamente así. Así es como se siente esto. ¿Te vas a mudar allí?» Miré al lago, donde una garza azulada permanecía inmóvil en las aguas poco profundas, esperando el momento perfecto para atacar. Paciente pero lista, viva en el momento presente. «Creo que sí, cariño. A mamá no le va a gustar». «No, no le gustará». «Pero, Tyler, he pasado la mayor parte de mi vida tomando decisiones basadas en lo que le gustaría a otras personas. Por primera vez, estoy tomando una decisión basada en lo que me parece correcto». «Creo que eso es genial, abuela.
Creo que deberías hacer lo que te haga feliz. Después de que colgamos, me senté en la creciente oscuridad e hice una decisión que se sentía tan natural como respirar. Estaba en casa. A la mañana siguiente, me reuní con María para discutir los detalles prácticos de hacer que la mudanza fuera permanente. Los aspectos financieros eran sencillos. La venta de mi casa cubriría con creces la cuota de inscripción y varios años de pagos mensuales. Pero lo más importante, los aspectos emocionales se sentían alineados de una manera que no lo habían estado en décadas. ¿Qué fue lo que lo selló para ti?, preguntó María mientras finalizábamos el papeleo. Pensé seriamente en la pregunta. Ayer pinté un cuadro y nadie lo criticó. Me uní a una clase de aeróbicos acuáticos y nadie comentó sobre mi cuerpo. Almorcé con nuevos amigos y nadie llevó la cuenta de quién habló más o contribuyó menos. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que podía ser yo misma sin tener que ganarme el derecho a existir. María sonrió. Eso es lo que escuchamos de muchos de nuestros residentes. Es asombroso cuánta energía tienes para vivir cuando no la estás gastando toda en sobrevivir a las expectativas de los demás. Esa tarde, hice algo que nunca había hecho antes. Fui de compras en busca de ropa que me gustara en lugar de ropa que fuera práctica o apropiada, o que probablemente obtuviera la aprobación de los demás. En una boutique cerca de la comunidad, encontré un vestido veraniego fluido en tonos turquesa y coral, que hacía que mis ojos brillaran y mi piel resplandeciera. «Ese color te queda perfecto», dijo la dueña de la tienda, una mujer de la edad de mi hija que me miraba con genuina admiración en lugar de la paciente condescendencia a la que me había acostumbrado de las personas más jóvenes. «¿De verdad lo crees?», pregunté, estudiando mi reflejo. «¿No es demasiado joven?». «Cariño», dijo con firmeza. «Lo único demasiado joven es pensar que eres demasiado mayor para usar lo que te hace sentir hermosa». Compré el vestido, junto con sandalias que mostraban una pedicura que me había hecho esa mañana en tonos coral que combinaban con el vestido. Caminando de regreso a la comunidad, vi mi reflejo en el escaparate de una tienda y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Se paraba más erguida, sonreía más fácilmente y se movía con la confianza de alguien que pertenecía a su propia vida. Esa noche, asistí a una barbacoa comunitaria donde conocí a más vecinos y posibles amigos. Jugué a las cartas con 3 mujeres que estaban planeando un viaje por carretera para ver los parques nacionales. Escuché a un hombre llamado Harold contar historias sobre sus años como marino mercante, historias de aventuras que me hicieron darme cuenta de lo pequeño que se había vuelto mi mundo en Ciudad de México. ¿Y tú, Evelyn?, preguntó Ruth, una ex enfermera de Pensilvania. ¿Cuál es tu historia? Mi historia. Durante décadas, mi historia había sido sobre otras personas. ¿Qué había hecho por ellas? ¿Cómo las había apoyado? ¿Qué papel había desempeñado en sus narrativas? Pero sentada allí en la cálida noche de Florida, rodeada de personas que parecían genuinamente interesadas en quién era yo en lugar de en lo que podía proporcionar, me encontré contando una historia diferente. Hablé de mi amor por la lectura, inactivo durante años mientras me concentraba en las necesidades de todos los demás. Mencioné que siempre había querido aprender a pintar, inspirada por los museos de arte que Roberto y yo habíamos visitado durante nuestros breves viajes. Admití que había soñado con tener un jardín donde pudiera cultivar lo que quisiera en lugar de lo que era práctico o esperado. «Bueno», dijo Harold con una sonrisa, «parece que has venido al lugar correcto para empezar a tachar elementos de esa lista». Al final de la noche y mientras regresaba a mi apartamento, me di cuenta de que Harold tenía razón. Por primera vez en mi vida, no me estaba moviendo hacia algo que tenía que hacer, sino hacia algo que quería hacer. A la mañana siguiente, mi última mañana de la visita de prueba, me desperté antes del amanecer y caminé hacia el lago. La garza estaba allí de nuevo, y mientras observaba, atacó con precisión de rayo, sacando un pez plateado que brillaba con la luz de la mañana. El momento perfecto. Ejecución perfecta. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Solo la confianza que proviene de saber exactamente lo que necesitas y tomarlo. Saqué mi teléfono y llamé a Jennifer Walsh. «Evelyn, ¿cómo te trata Florida?» «Jennifer»,
dije, observando a la garza vadear hacia la orilla con su presa. Necesito que acelere el cierre de mi casa. Estoy lista para empezar mi nueva vida. Para cuando el sol salió por completo, me había comprometido oficialmente con mi mudanza a Jardines del Sol. María prometió tener mi apartamento permanente listo dentro de un mes, y había hecho arreglos para que la empresa de mudanzas transportara mis posesiones cuidadosamente elegidas. Al volar de regreso a Ciudad de México esa tarde, sentí algo que nunca había experimentado antes. Nostalgia por un lugar en el que solo había vivido durante 3 días. No nostalgia por el pasado, sino anticipación por un futuro que me pertenecía por completo. Cuando el avión se elevó de Tampa, presioné mi rostro contra la ventana por última vez, observando cómo Florida desaparecía bajo las nubes. Pero no se sintió como una despedida. Se sintió como el final de un larguísimo intermedio antes de que el segundo acto de mi vida finalmente pudiera comenzar. 6 meses después, estaba de pie en mi estudio de arte, observando cómo el amanecer pintaba el cielo de Florida en tonos coral y dorado que ahora sabía cómo capturar en lienzo. Mis manos, una vez suaves por una vida de tareas domésticas delicadas, estaban manchadas con aceites y acuarelas. Mis uñas, ya no perfectamente cuidadas para las apariciones familiares, llevaban rastros de arcilla de la clase de cerámica de ayer. Parecía una mujer que creaba en lugar de solo mantener. El estudio estaba en el segundo dormitorio convertido de mi apartamento permanente, con las paredes revestidas de pinturas que había terminado en solo 6 meses. Paisajes marinos que capturaban la luz en la bahía de Tampa, jardines que florecían con colores imposibles, piezas abstractas que parecían brotar directamente de emociones que nunca supe que tenía. Cada lienzo contaba la historia de una mujer que se descubría a sí misma a los 73 años. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Dorothy. ¿Café en 20? Harold está de vuelta de su crucero con historias que contar. Sonreí, recordando lo ajeno que me había parecido el concepto de planes espontáneos. En Ciudad de México, cada interacción social se había programado con semanas de anticipación, cuidadosamente coordinada en torno al horario de trabajo de Sara, las preferencias de Cristina y las actividades de los niños. Aquí, las amistades fluían tan naturalmente como la conversación, construidas sobre intereses compartidos en lugar de obligación familiar. Durante mi café de la mañana, pensé en la carta que había recibido ayer. No de Sara, no habíamos hablado desde el día que dejé Ciudad de México, sino de Tyler. Ahora estaba solicitando ingresar a la universidad, y su ensayo sobre el coraje mencionaba nuestra última conversación en Florida. Mi abuela me enseñó que nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo, había escrito. Me demostró que la valentía no se trata de no tener miedo, sino de estar aterrorizado y hacer lo correcto de todos modos. Lo habían aceptado en la UNAM con una beca parcial. Pronto cumpliría 18 años, legalmente capaz de tomar sus propias decisiones sobre las relaciones y la lealtad familiar. El pensamiento me llenó de esperanza en lugar de anhelo. En el desayuno en el comedor de la comunidad, me uní a mi mesa habitual de amigos. Margarita recién llegada de su viaje a Grecia, Dorothy planeando una excursión de pintura a la Riviera Maya, Harold deleitándonos con cuentos de puertos caribeños. Estas personas se habían convertido en mi familia elegida, unidas no por lazos de sangre u obligación, sino por genuino afecto e intereses compartidos. Evelyn, dijo Margarita, mostrando fotos del Partenón en su teléfono, tienes que venir con nosotras en el próximo viaje. Estamos pensando en Irlanda en la primavera. Irlanda. Había soñado con ver la campiña irlandesa desde que era joven, imaginando colinas verdes y onduladas y antiguos castillos. Roberto siempre lo había descartado como demasiado caro o demasiado complicado. Sara había puesto los ojos en blanco cuando lo mencioné, preguntando por qué quería visitar un país lleno de viejas ruinas. Me encantaría, dije, y lo sentí por completo. Después del desayuno, fui a mi turno de voluntariado en el refugio de animales local. Hace 3 meses, había adoptado a Luna, una mezcla de Golden Retriever que había sido entregada por una dueña mayor que se mudaba a un asilo. La ironía no se me escapó, pero Luna había llenado un espacio en mi corazón
que no me había dado cuenta de que estaba vacío. Me acompañaba a todas partes, moviendo la cola con el entusiasmo que había olvidado que era posible. En el refugio, trabajé con otros voluntarios para socializar a los perros rescatados, ayudándolos a volver a confiar después del abandono o el maltrato. La metáfora no era sutil, pero era poderosa. Observar a animales traumatizados, aprender gradualmente a aceptar el amor sin condiciones, me había enseñado tanto sobre la curación como cualquier sesión de terapia. Señora Baker, dijo Jennifer, la joven coordinadora del refugio, quería hablar con usted sobre el programa de perros de terapia. Luna pasó su evaluación con gran éxito, y creemos que sería perfecta para las visitas a asilos. Asilos. Hace 6 meses, la frase me habría llenado de terror. Ahora, vi una oportunidad para llevar alegría a las personas que habían sido almacenadas y olvidadas. Personas que podrían sentirse tan invisibles como yo alguna vez. Nos encantaría participar, dije, rascando las orejas de Luna mientras se apoyaba contra mis piernas. Esa tarde asistí a la reunión de mi club de lectura. Estábamos discutiendo Los 7 maridos de Evelyn Hugo, una novela sobre una mujer que había pasado décadas ocultando su verdadero yo detrás de fachadas cuidadosamente construidas. Los paralelismos con mi propia vida no se me escaparon. Lo que me pareció más poderoso, dije durante nuestra discusión, fue cómo finalmente dejó de actuar y comenzó a vivir. Cómo se dio cuenta de que las personas que la amaban por lo que pretendía ser en realidad no la amaban en absoluto. Ruth asintió pensativamente. Se necesita un valor tremendo para dejar de ser lo que todos esperan que seas y empezar a ser quien realmente eres. Valor. Esa palabra seguía apareciendo en mi vida como un tema que finalmente estaba lista para abrazar. Esa noche, cené en el apartamento de Dorothy. Había invitado a otras 3 mujeres de nuestra clase de acuarela, y pasamos horas hablando de arte, viajes, libros y sueños. La conversación fluyó sin agenda, sin que nadie llevara la cuenta de quién habló más o contribuyó menos. ¿Sabes lo que me encanta de este grupo?, dijo Patricia, una ex bibliotecaria de Ohio. Todas entendemos que la amistad a nuestra edad no se trata de llenar el tiempo hasta que muramos. Se trata de celebrar el hecho de que todavía estamos aquí, todavía creciendo, todavía descubriendo cosas nuevas sobre nosotros mismos, todavía creciendo. A los 73 años, todavía me estaba convirtiendo en lo que estaba destinada a ser, caminando a casa bajo un cielo lleno de estrellas que nunca había visto a través de la contaminación lumínica de Ciudad de México. Luna trotando a mi lado con evidente satisfacción, pensé en la mujer que había sido hace un año. Evelyn Baker, la abuela abandonada en la puerta del aeropuerto, abandonada por personas que la habían visto solo como un recurso a ser agotado. Esa mujer se sentía como un personaje de la historia de otra persona ahora. De vuelta en mi apartamento, me senté en mi lanai con una copa de vino y abrí mi computadora portátil. Cada pocas semanas, escribía en un diario que había comenzado a llevar, no para la posteridad, sino para la perspectiva. La entrada de esta noche se escribió sola. 6 meses en el paraíso. Y finalmente entiendo lo que Roberto quería decir cuando llamó a mi pasaporte un boleto a la esperanza. No solo estaba hablando de viajes, estaba hablando de la posibilidad de la reinvención, de elegirse a sí mismo cuando todos los demás han renunciado a ti. Pasé 50 años siendo esencial para personas que me trataron como desechable. Confundí el ser necesitada con ser amada, el ser útil con ser valorada. Pensé que mi valor se medía por cuánto podía sacrificar por los demás. Pero aquí, rodeada de personas que eligieron conocerme en lugar de personas obligadas a tolerarme, he aprendido la diferencia entre el amor y la conveniencia. El amor no te exige desaparecer. El amor no exige que aceptes menos de lo que mereces. El amor no usa tu bondad como un arma contra ti. La mujer que fue abandonada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenía miedo de estar sola. La mujer que escribe esta entrada ha aprendido que hay una profunda diferencia entre estar solo y sentirse solo. Estoy sola de la mejor manera posible, libre para tomar decisiones basadas en mis propios deseos,
libre para formar relaciones basadas en el afecto mutuo, libre para despertarme cada mañana preguntándome qué podría descubrir sobre mí misma hoy. Sara y Cristina pensaron que me estaban castigando al retirar su amor condicional. Pensaron que me estaban enseñando una lección sobre mi lugar en la jerarquía familiar. En cambio, me dieron el mejor regalo posible. Me obligaron a descubrir quién era cuando no estaba ocupada siendo lo que necesitaban que fuera. No soy un cuento con moraleja sobre lo que sucede cuando las familias se desmoronan. Soy una historia de amor sobre lo que sucede cuando una mujer finalmente se enamora de sí misma. Cerré la computadora portátil y me senté en la cálida noche de Florida, escuchando el suave chapoteo del agua del lago contra la orilla y la risa distante de los vecinos disfrutando de sus propias conversaciones nocturnas. Mi teléfono sonó, y por un momento, mi corazón se apretó con la vieja ansiedad, pero la identificación de llamadas mostraba el número de Harold. «Evelyn, lamento llamar tan tarde, pero Dorothy y yo nos preguntábamos si te gustaría acompañarnos a una caminata por la playa al amanecer mañana. Vamos a ir a Clearwater. Una caminata por la playa al amanecer». Hace 6 meses, mis mañanas se habían consumido con la preocupación por las necesidades de otras personas, los horarios de otras personas, la aprobación de otras personas. Mañana vería el amanecer sobre el Golfo de México con amigos que me invitaron simplemente porque disfrutaban de mi compañía. Me encantaría, dije. Después de colgar, me di cuenta de que estaba sonriendo la misma sonrisa inconsciente que había usado mientras pintaba, mientras jugaba con Luna, mientras compartía historias con nuevos amigos. La sonrisa de alguien que estaba exactamente donde pertenecía. El reloj marcaba casi la medianoche, pero no estaba cansada. La energía fluía a través de mí, no la energía frenética de alguien que intenta complacer a todos, sino la corriente constante de alguien alineado con su propia vida. Caminé hacia mi caballete y comencé una nueva pintura. Esta vino de pura intuición. Una mujer de pie al borde del agua, de espaldas al espectador, con los brazos extendidos hacia un horizonte lleno de posibilidades. Su cabello plateado captaba la luz que parecía emanar de adentro en lugar de cualquier fuente externa. Parecía alguien que había encontrado el camino a casa, a sí misma. Mientras pintaba, pensé en todas las mujeres que podrían estar escuchando mi historia, mujeres que habían pasado décadas siéndolo todo para todos, excepto para ellas mismas, mujeres que habían confundido el martirio con el amor, el sacrificio con el valor, mujeres que temían que elegirse a sí mismas significara perder a todos los demás. Quería decirles lo que había aprendido en Florida, lo que había descubierto en el espacio entre el abandono y el renacimiento. No puedes perder a las personas que nunca estuvieron realmente allí para ti. Solo puedes perder la ilusión de que lo estaban. La verdadera tragedia no es ser abandonada en la puerta de un aeropuerto por personas que han decidido que eres desechable. La verdadera tragedia es pasar toda tu vida creyéndolo. Pero aquí está la hermosa verdad que nadie te dice. Nunca es demasiado tarde para comprar tu propio boleto. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propio destino. Nunca es demasiado tarde para descubrir que la persona que has estado buscando toda tu vida, la persona que nunca te abandonará, nunca te traicionará, nunca te dejará parada sola en un estacionamiento, ha estado contigo todo el tiempo. Esa persona eres tú, y ha estado esperando pacientemente a que vuelvas a casa. Me alejé de mi pintura cuando los primeros indicios del amanecer comenzaron a iluminar el cielo. La mujer en el lienzo parecía fuerte, libre, sin vergüenza de ocupar espacio en su propia vida. Parecía exactamente a la mujer en la que me había convertido. Mañana, vería el amanecer con amigos que habían elegido amarme sin condiciones. Sería voluntaria con animales que sabían que la supervivencia a veces significaba volver a confiar después de la traición. Pintaría colores que me agradaran. Leería libros que despertaran mi curiosidad. Haría planes que sirvieran a mis sueños. Viviría como una mujer que finalmente entendía que el acto de amor más radical es negarse a conformarse con menos de lo que mereces, incluso cuando las personas que exigen que te conformes son las que afirman amarte más. Especialmente entonces. Mientras limpiaba mis pinceles y me preparaba para la cama, le susurré una promesa a la mujer que solía ser,
a la mujer que había estado rota y abandonada en ese estacionamiento del aeropuerto hace 9 meses. Siempre fuiste suficiente, Evelyn. Solo necesitabas creerlo. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, como si estuvieras desapareciendo mientras todos a tu alrededor vivían plenamente? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentiría elegirte por una vez, sin disculpas ni explicaciones? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tu voz importa, tu experiencia cuenta, y en algún lugar por ahí, otra persona necesita escuchar que no está sola. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale un me gusta y suscríbete a este canal. A veces, el mensaje que alguien necesita escuchar es el que tú compartes. A veces, la vida que salvas al expresar tu verdad es la tuya propia.